Imagina un edificio imponente, construido con años de sacrificios, que comienza a mostrar grietas invisibles a los ojos de quienes lo habitan. Desde fuera todavía parece sólido, pero quienes viven dentro sienten los crujidos, los hundimientos, el peligro inminente. Así se presenta hoy la Organización de los Testigos de Jehová, un sistema que durante décadas se ha proclamado indestructible, pero que ahora parece no poder sostenerse. ¿Por qué un movimiento que durante años ha atraído a millones de personas en todo el mundo está viviendo una crisis tan evidente? La respuesta no es sencilla, pero es clara: los problemas no vienen del exterior, sino del interior. Los mismos cimientos que antes garantizaban la estabilidad se han convertido hoy en la principal causa del colapso. Muchos antiguos miembros cuentan que creían firmemente que la organización era el único refugio seguro. Sin embargo, su experiencia les ha llevado a una conclusión dramática: las reglas asfixiantes, las doctrinas contradictorias y las promesas incumplidas han minado la confianza. No se trata, por tanto, de simples opositores o críticos externos, sino de las voces de quienes han vivido la realidad cotidiana desde dentro. Y aquí surge la pregunta que quiero plantear hoy: ¿cómo es posible que una estructura que parecía indestructible se esté derrumbando bajo su propio peso? La respuesta es inquietante: cuando el control sustituye a la fe, cuando el miedo sustituye al amor, el tiempo se convierte en el peor enemigo. En este video descubriremos juntos las señales de este declive, las historias ocultas tras las fachadas perfectas de los congresos y las revistas, y las razones por las que la organización ya no puede mantener su propio peso. No se trata solo de cifras en descenso o de escándalos que salen a la luz, sino de toda una generación que ya no ve en la institución un futuro creíble. Antes de continuar, te invito a dejar un comentario, dar un me gusta y suscribirte al canal. Esto me ayuda a ofrecer siempre nuevos contenidos y a dar voz a quienes necesitan ser escuchados. Para comprender el declive de los Testigos de Jehová, es necesario echar un vistazo a su historia reciente. En los años 70 y 80, la organización experimentó un crecimiento constante: millones de personas asistían a las reuniones semanales y los grandes congresos internacionales llenaban estadios enteros. En Italia, por ejemplo, en 1985 se registraron más de 80.000 participantes en un solo evento en Roma. Aquella época parecía confirmar la convicción de que la sociedad estaba destinada a expandirse. Hoy, sin embargo, los datos muestran otra realidad. En muchos países europeos, incluida Italia, las cifras se han estancado o incluso han disminuido. En los informes oficiales publicados por la Watchtower, se destaca que, entre 2017 y 2023, el crecimiento mundial se ha mantenido prácticamente estancado, con áreas enteras en declive. Lo que antes parecía un río caudaloso, ahora parece un arroyo que lucha por fluir. No se trata solo de números: las salas del reino, antes animadas por voces y cantos, en varios lugares están cerradas o en venta. La propia organización ha admitido haber vendido decenas de edificios, sobre todo en Norteamérica y Europa, justificando estas decisiones con racionalizaciones. En realidad, esta reducción demuestra una dificultad creciente para mantener las estructuras y garantizar la participación. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si tú también has notado estos cambios en tu ciudad, escríbelo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal. Tu opinión es fundamental para comprender cuán extendido está este cambio. Otro elemento crucial es el que afecta a los jóvenes. Mientras que en años anteriores muchos jóvenes aceptaban fácilmente las normas impuestas, hoy en día gran parte de las nuevas generaciones muestran resistencia. Internet ha hecho accesible información que antes era imposible de encontrar: antiguas profecías incumplidas, escándalos internos y testimonios de antiguos miembros. Todo ello ha generado un efecto dominó que ha minado la confianza en las directrices del cuerpo gobernante. Además, las rígidas posiciones de la organización sobre temas como las transfusiones de sangre, la exclusión social de los desasociados y la obligación de seguir decisiones centralizadas han llevado a muchos a reconsiderar su pertenencia. Para quienes viven dentro, la sensación es que el peso de las normas se ha vuelto más fuerte que el mensaje espiritual. Cuando se habla de los Testigos de Jehová, a menudo se piensa en un movimiento compacto, sólido y fiel a su misión.
Sin embargo, al observarlo más de cerca, surgen elementos que muestran un panorama diferente, un sistema cada vez más frágil, incapaz de soportar el peso de sus propias contradicciones. Para comprender realmente esta crisis, es necesario analizar tres aspectos fundamentales: las doctrinas incumplidas, el control interno y las consecuencias psicológicas sobre los miembros. 1. Las profecías incumplidas. Una de las principales características de esta organización ha sido, desde sus inicios, el anuncio constante del fin inminente. Se han presentado fechas concretas como seguras: 1914, 1925, 1975. Cada vez, la espera generaba entusiasmo, pero el incumplimiento dejaba tras de sí decepción y desconfianza. Algunos siguieron creyendo, convencidos de que el error era solo humano. Otros, en cambio, comenzaron a preguntarse cómo podía un canal divino equivocarse repetidamente. La propia Biblia advierte contra quienes anuncian acontecimientos que no se cumplen. En Deuteronomio 18:22 se lee: cuando el profeta habla en nombre del Señor y la palabra no se cumple ni se realiza, esa es una palabra que el Señor no ha dicho. Este versículo se convierte inevitablemente en una referencia dolorosa para quienes han vivido la desilusión de las promesas incumplidas. 2. El control sobre las conciencias. Otro factor que está desgastando a la organización es el nivel de control que se ejerce sobre los fieles. Se regula cada aspecto de la vida, la forma de vestir, las relaciones sociales, las decisiones médicas, hasta las actividades cotidianas. Este sistema puede parecer tranquilizador para algunos, pero con el tiempo genera una sensación de asfixia. El Nuevo Testamento habla de la libertad cristiana como un don central de la fe. En Gálatas 5:1 leemos: Cristo nos ha liberado para que sigamos siendo libres, manteneos, pues, firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Muchos exmiembros cuentan que este versículo les abrió los ojos: lo que vivían no era libertad, sino una forma de opresión disfrazada de obediencia. 3. Las consecuencias psicológicas. El peso de este control no se limita al ámbito religioso, sino que se extiende a la salud mental. El miedo constante a equivocarse, la ansiedad por no estar a la altura, el aislamiento social en caso de desvinculación han marcado profundamente a miles de personas. Algunos exmiembros hablan de depresión, otros de traumas relacionados con la infancia vivida dentro de la organización. Esto contrasta con el mensaje bíblico que describe a Dios como un Padre amoroso. En Mateo 11, 28-30, Jesús afirma: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En lugar de alivio, muchos cuentan que han sentido una carga insoportable. 4. La pérdida de confianza colectiva. La combinación de estos factores ha producido un efecto dominó. Una vez que una persona decide marcharse, a menudo otras siguen el mismo camino. Internet ha acelerado este proceso, permitiendo a quienes buscan respuestas encontrarlas fácilmente. Vídeos, artículos, foros y testimonios ofrecen versiones de la realidad que antes eran inaccesibles. El colapso de la confianza también es evidente en el interior. Los informes oficiales muestran que en algunos países occidentales las horas dedicadas a la predicación están disminuyendo y los bautismos anuales no compensan las salidas. Esto indica que la base ya no puede regenerarse con la misma fuerza que en el pasado. 5. El impacto en las familias. Uno de los aspectos más dolorosos es la ruptura de los lazos familiares. La práctica de la desasociación, que implica la interrupción total de las relaciones con quienes abandonan la organización, ha dado lugar a historias dramáticas. Padres que ya no hablan con sus hijos, hermanos que se ignoran, abuelos privados del afecto de sus nietos. Pero la Biblia subraya la importancia del amor familiar. En 1 Timoteo 5:8 leemos: si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Para muchos, este contraste se ha vuelto insostenible. ¿Cómo conciliar el amor cristiano con la destrucción de los lazos más sagrados? 6. Las finanzas y las estructuras. Otra señal de fragilidad se refiere al patrimonio inmobiliario. En muchas ciudades, las salas del reino se venden, se reducen o se fusionan.
En Estados Unidos, la organización ha cedido complejos inmobiliarios enteros en Brooklyn, que en su día fueron símbolo del poder central. También en Italia hay ejemplos de locales abandonados. Estas decisiones se presentan como racionalizaciones, pero para muchos observadores representan la incapacidad de sostener los costes de gestión. 7. La generación que ya no cree. Quizás el problema más grave sea el de los jóvenes. Las nuevas generaciones que han crecido dentro de la organización suelen optar por marcharse tan pronto como alcanzan la mayoría de edad. No ven futuro en un sistema que impone normas estrictas y no ofrece libertad. Esto explica por qué, a pesar de las campañas de predicación, las cifras se mantienen estables o disminuyen, falta la savia vital del relevo generacional. El Salmo 145, 4 afirma, una generación alabará tus obras a otra y anunciará tus proezas. Pero en los testigos de Jehová, este paso intergeneracional parece haberse interrumpido. 8. Consecuencias a largo plazo. Todo esto lleva a una conclusión inevitable, la organización ya no puede sostenerse por sí misma. Cualquier estructura que pierde la confianza, que desgasta a sus miembros, que no logra transmitir esperanza, tarde o temprano se derrumba. No se trata solo de escándalos o mala gestión, sino de un modelo que ya no responde a las necesidades reales de las personas. La Biblia habla claramente de sistemas que se levantan pero luego caen. En Mateo 7, 26-27, Jesús habla de la casa construida sobre la arena. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y esa casa se derrumbó, y su ruina fue grande. Para muchos, esta parábola describe exactamente la situación actual de los testigos de Jehová. Al observar la situación actual de los testigos de Jehová, es difícil no notar el contraste con la imagen de fortaleza que siempre han tratado de transmitir. Por un lado, las publicaciones hablan de crecimiento, unidad y estabilidad. Por otro, la realidad cotidiana nos muestra salas vacías, jóvenes que se alejan, familias divididas y cifras estancadas. Es como un castillo construido con muros altos, pero ahora llenos de grietas que ningún yeso puede cubrir. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿podrá esta estructura resistir mucho más tiempo? Si nos fijamos en las pistas, la respuesta parece negativa. Un sistema que no logra garantizar la confianza, que impone reglas más pesadas que la esperanza, que aísla a quienes no están de acuerdo y que pierde generaciones enteras, está destinado a debilitarse cada vez más. No se necesita un enemigo externo para provocar su colapso, basta con el peso de su propia rigidez. Las Escrituras nos recuerdan que nada que no se base en la verdad puede sobrevivir. En Isaías 40, 8 leemos, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto significa que las instituciones humanas, incluso aquellas que se proclaman únicas e infalibles, son transitorias. Solo el mensaje auténtico de la Biblia permanece estable. Quienes lo han dejado cuentan que el verdadero cambio no ha sido solo salir de una organización, sino redescubrir una relación personal con Dios libre de cadenas. Este es quizás el punto más importante, no es el fin de la fe, sino el fin de un sistema que ha intentado sustituirla. El futuro de los testigos de Jehová ya no parece prometer la expansión de antaño. Por el contrario, su trayectoria parece una lenta erosión, un declive que difícilmente podrá revertirse. No es una cuestión de opiniones o de simples críticas, los datos, los testimonios y los propios cambios estructurales lo demuestran. Quien observa desde fuera solo puede ver una organización religiosa como tantas otras. Pero quienes han vivido dentro saben que la fractura es ya profunda. Ya no se trata de pequeñas dificultades, sino de una crisis existencial que pone en tela de juicio todo el sistema. Si crees que esta reflexión es importante, deja un me gusta, suscríbete al canal y comparte el video. De esta manera, podemos seguir dando voz a quienes buscan respuestas y contando lo que a menudo se esconde detrás de las fachadas oficiales.